Muy bien, entonces nos quedamos en la importancia de la función administrativa. Entonces, habíamos comentado, cuando hay una administración ineficiente, esto trae como consecuencia estrés en los empleados. Cuando hay estrés en los empleados, hay una administración ineficiente. Entonces, esto sería como un círculo vicioso, ¿no? Esto es el campo de fuerzas de Lewin. Esto es precisamente cómo las organizaciones o cómo nosotros podemos estar en un nivel de funcionamiento. Hay, Carl Lewin menciona que hay un campo de fuerzas que son impulsoras y un campo de fuerzas que son restrictivas. Entonces hay ocasiones en que hay motivación personal o que hay algún tipo de fuentes de la organización que impulsan a los trabajadores hacia ciertos objetivos y entonces, vamos, esto te hace caminar. Pero que también hay una serie de fuerzas que son restrictivas y entonces esto va amoldando o va encaminando la conducta de los individuos. Hay ocasiones en que las fuerzas son más restrictivas que impulsoras y esto trae como consecuencia precisamente pues una serie de estrés o de inconformidades en los trabajadores, ¿no? Entonces tiene que haber una igualdad en cuanto a fuerzas que motivan como a fuerzas o fuerzas que impulsan o como a fuerzas que restringen para ir encaminando el comportamiento de las personas. Estas son algunas etapas de la reacción al estrés. Hay una fase de alarma, una fase de resistencia, una fase de agotamiento y sus consecuencias. Entonces, algunas cosas que pueden provocar el estrés en su inicio es una fase de alarma. Entonces, esto hace como una campanita o vamos, si fuera una lucecita que se prende en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, en el que nos está marcando que hay una situación que nos puede sacar un poquito de la zona de confort o de donde estamos tranquilos, ¿no? Esto puede ser ante una nueva situación, tensión muscular, agudización de los sentidos, aumento de la frecuencia cardíaca y hay una liberación de hormonas. Entonces, hay una situación en la cual no estábamos preparados. Esto ocasiona pues que lo veamos tal vez como una situación de riesgo o de peligro, dependiendo de cómo lo estamos percibiendo. Hay una tensión ya en nuestros músculos, se agudizan los sentidos. Hagan de cuentas, así como los animalitos, ¿no? Cuando van a empezar a cazar o cuando nos estamos preparando para huir, es algo más o menos lo que sucede en nuestro cuerpo. Aumenta nuestra frecuencia cardíaca, se liberan las hormonas como es la adrenalina y nos prepara ante una situación que puede ser un poquito considerada como peligrosa o como de alarma. Entonces, esta es la primera fase. Hay una fase de resistencia, la situación no termina, no se pasó el peligro, continúa, está presente todavía. Entonces nos empezamos a adaptar al estrés o empezamos a tener un poquito de resistencia o hay también algunas personas que hay una elevación de la glucosa. Así me acuerdo mucho de mi abuelita en estos tiempos, cuando te asustabas, lo primero que decía la abuelita, dale un poquito de pan para el estrés o para el miedo que le provocó, ¿no? Lo que sucede aquí es que hay una serie de cambios en el cuerpo y entonces las personas consideran que es necesario como volver otra vez a una situación de tranquilidad, pero aquí nuestro cerebro, nuestro cuerpo no está preparado para la situación continúa, no se termina y entonces hay que prepararnos para la situación, estarla considerando como ya del proceso, parte de nuestra vida, parte de nuestro trabajo y entonces pues lo vamos aceptando. Hay personas que se resisten a esto y entonces aquí también hay una elevación de algunas otras hormonas, como en este caso la elevación de la glucosa, ¿no? Está la fase del agotamiento. Aquí la situación continúa y tal vez continúa de una manera mucho más intensa. Hay estrés severo. Hay que cumplir con objetivos, con metas, con cantidades, con tiempos, con calidad, etcétera. Entonces aquí estamos sometidos a un estrés severo. Ya no es una situación que podemos considerar así como un riesgo o algo peligroso. No, aquí el estrés está continuamente presente y es un estrés severo. Las reservas físicas y psíquicas están agotadas. Ya trabajaste, tienes 15 días trabajando,
de 12 a 14 horas diarias, vas a tu casa, medio duermes, porque con el estrés a lo mejor ya hasta ni tienes el descanso adecuado o ya te dio insomnio, te levantas y vuelves a ir a la empresa, trabajas y eso ya tus reservas físicas y psíquicas están agotadas. Hay una cosa, cuando las personas estamos psíquicamente o físicamente cansadas, ya no hay concentración. Nuestro desempeño ya es y cada vez va decayendo, va siendo cada vez menor. Nuestra pérdida de la capacidad de respuesta también se va perdiendo. Entonces estamos en una situación que es necesario que tengamos otra vez el control de ella. Pero en ocasiones pues no depende de nosotros porque estamos inmersos en una organización en la cual pues por eso desde un principio, al momento de que nos reclutaban y nos seleccionaban, una de las cosas que nos dicen es que podamos trabajar bajo presión. Entonces ya sabemos que ante esta situación, pues nos van a estar pidiendo mucho y si estamos en condiciones físicas y psicológicas, pues las podemos sobrellevar. Pero cuando las personas no están preparadas para este tipo de cosas, entonces ahí sí empieza a tener ya un poquito más de seriedad el asunto del estrés. Las consecuencias. El estrés crónico. Estás todo el tiempo estresado y no hay un minuto del día en el que se pueda bajar un poquito de este. O que digas tú, me fui a mi casa y las cosas de la oficina se quedan allá y estas son de puertas para adelante o para adentro de mi casa y es otra situación. No, hay personas que no dejan el trabajo en el trabajo, sino que cargan con el trabajo a su casa. Entonces, cargan un estrés crónico todo el tiempo, incapaz de controlar su entorno. Entonces ya no hay límite entre el trabajo y la vida personal y la vida familiar. Ya no controlan. Piensan que todo es parte de... Hay trastornos del sueño. Hay muchas de las ocasiones padeces de insomnio. Sensación de agotamiento. Todo el tiempo estás cansado. Tu cuerpo ya no responde ante la misma situación. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Empieza a ver ante esta situación, empiezan a bajar nuestras defensas. Y entonces empezamos a enfermarnos con más frecuencia. Tenemos gripes constantes, nos sentimos muy cansados, muy agotados, migrañas, no se nos quita por más que tomamos medicamento. ¿Por qué? Porque el estrés está allí constantemente. Entonces, pues es algo que no lo estamos controlando adecuadamente. Y entonces empezamos a tener enfermedades psicosomáticas. Hay una serie de mecanismos de defensa contra el estrés. Entonces, hay algunas personas que manejan el estrés de una mejor manera y hay personas que no lo pueden manejar, pues, adecuadamente. Una de ellas es la agresión. En ocasiones nos enfrentamos con compañeros o con jefe o nosotros mismos que ante una situación de estrés nos volvemos más agresivos, nos volvemos más intolerantes. Empezamos tal vez a gritar, tal vez a tener poca paciencia o a tener poca tolerancia con nuestros compañeros, inclusive con nuestra familia. Y entonces empezamos a manifestar tenemos manifestaciones de agresión a las personas que nos rodean, ¿no? Otra es la regresión. En esta regresión aquí se refiere a que volvemos a etapas de nuestra vida que fueron un poquito reconfortantes. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, vamos a suponer, fumábamos y entonces lo dejamos, pero estamos ante una situación del estrés y queremos volver a regresar? Unos se refugian mucho en el tabaco, otros en el vino, otros en la comida. Es una fuente de alguna manera de satisfacción que momentáneamente te relaja, pero pues que puede ser que no sea lo más adecuado, ¿no? Está la otra, la represión. En la represión quiere decir que estás guardando muchas de tus emociones para que no salgan y entonces tampoco es conveniente. Estás guarde y guarde y guarde emociones que en un momento dado pues tienden a salir y a lo mejor salen sin este control y puede pues ser perjudicial para ti, para tus relaciones, para tu relación laboral, que en un momento dado a lo mejor ya te enojaste tanto que ya le dijiste a tus compañeros o a tu jefe tal cosa que pues no era conveniente decirlas, etcétera.
Y por otra está el aislamiento. El aislamiento puede ser emocional, que no comentas absolutamente nada, o puede ser un aislamiento social en el que precisamente del trabajo a tu casa y de tu casa al trabajo y ya no tienes este tipo de cosas. Aquí hay una serie de signos de la ansiedad. Dice, inducía al aparato psíquico a aliviar la angustia mediante la transferencia de la conciencia que se tiene del conflicto hacia el inconsciente. Entonces, aquí en esta buscamos la manera de aliviar lo que tenemos de sensación desagradable, como es el estrés, haciendo alguna transferencia, enviando esta emoción hacia algún objeto o hacia alguna otra persona que pueda representar algo de lo que nosotros estamos viviendo o que sea una persona significativa a través de esta transferencia. Bueno, después viene la represión, que guardamos emociones, sentimientos, porque pues consideramos que no es bueno decirle a tu jefe que ya te tiene harta de tanto de lo que te está controlando o pidiendo o exigiendo y entonces tiendes a reprimirlo cuando, según la psicología, cuando nosotros reprimimos algunas cosas, entonces puede suceder que esto se presente a través de alguna manifestación con un síntoma neurótico, pero bueno, eso ya son más cosas de la psicología que ahorita no nos vamos a meter. Bueno, un modelo general del estrés. Hay una experimentación de estrés. Los factores estresantes pueden ser anticipatorios, o sea que estamos pensando que vamos a viajar en avión y con el coronavirus y ahorita tengo yo que estar en tal junta en España y sé que la situación es difícil y ya me estoy anticipando a las situaciones. De encuentro con alguna situación que nos puede estar provocando a lo mejor esto, de tiempo o situacionales. Las reacciones pueden ser fisiológicas o psicológicas. Las fisiológicas son propias del cuerpo, las psicológicas pues ya más en cuanto a comportamiento, ¿no? Y luego la elasticidad, que puede ser física, psicológica o social, la manera en que nosotros podemos adaptarnos o podemos reaccionar ante este tipo de situaciones. Hay ocasiones en que la persona, pues bueno, si tiene factores estresantes, si hay reacciones, pero vamos, busca el equilibrio entre estas dos situaciones y el estrés se maneja adecuadamente. Pero en ocasiones, pues el manejo del estrés se desborda, se sale de control y entonces empiezan a aparecer tal vez situaciones físicas o psíquicas que pues trae como consecuencia un desequilibrio en la persona. Bueno, aquí habla del manejo del estrés y hay una serie de estrategias, las estrategias de ejecución, las estrategias proactivas. Una estrategia proactiva es que te adelantas a la situación y una estrategia reactiva es que actúas ante la situación. O sea, es reactivo. Proactivo te adelantas. Entonces hay una serie de cosas que es el propósito, el efecto, el método y el tiempo requerido. Entonces aquí lo más recomendable es que tú utilices estrategias proactivas. Estas estrategias proactivas van a ser las más adecuadas, o sea, te vas a ir adelantando a situaciones que tú sabes que las vas a enfrentar y cómo las tendrías que enfrentar. En cambio, las estrategias reactivas son aquellas que estás esperando hasta que llegue el último momento para actuar. Entonces aquí de esta manera pues es un poquito más difícil de tener un buen manejo de esta. Bueno, me queda un minuto. Yo creo que no me va a alcanzar mucho para explicarles esta otra. Ah, es la misma. Déjenme platico. Aquí vamos a ver en el siguiente video cuáles serían las consecuencias fisiológicas del estrés. Entonces vamos a ver de qué manera afecta a nuestro organismo cuando nosotros este estrés se vuelve crónico, cuando es continuo, cuando es durante mucho tiempo. Las organizaciones nos piden resultados y entonces nosotros tenemos que cumplir. Nosotros tenemos una agenda de trabajo, tenemos de alguna manera proactiva que adelantarlos a las situaciones y cuando eso lo haces, lo más seguro es que el estrés esté dentro de ciertos parámetros seguros o normales. Cuando estás sobrecargado, cuando ya no hiciste un adecuado manejo de tu tiempo y cuando tienes que entregar las cosas a la voz de ya,
Entonces puede suceder, y sobre todo si este estrés es muy continuo durante mucho tiempo,